dividió en dos partes, entonces trabajamos Centenario y Chañar juntas, y por otro lado Rincón y Añelo. Así que es la zona 6 que está subdividida en dos partes. ¿Cómo está? La revisión, análisis y actualización del marco sociopolítico pedagógico del diseño curricular de la educación inicial de la provincia del Neuquén sobre el marco regulatorio. La zona 6, Centenario Chañar. Zona 6, Centenario Chañar. Tomamos esta frase que formaba parte de una de las producciones de la zona, que es de Patricia Redondo, y dice: a las infancias como un tiempo de cuidado, a los sujetos que aprenden como productores de sentidos, al juego y a la palabra como ejes vertebradores de la pedagogía, al contexto social, cultural y político como nutrientes. Acerca del derecho a la educación y cuidado de la primera infancia en las bases jurídicas que institucionalizan el nivel inicial. Encuesta disparadora. Se trabajó en las instituciones sobre cómo se definiría el concepto de cuidado en relación con la primera infancia. Se habló de proteger íntegramente a la primera infancia, de contención, protección, garantizar los elementos básicos para una vida digna, de algo que es fundamental en la primera infancia como una etapa de desarrollo y la etapa fundante de lo humano. También se habló sobre el derecho a la educación y el derecho al cuidado como algo que es inseparable. Y acá notábamos una diferencia entre que en algunas de las instituciones la encuesta se hizo como disparadora y luego se aportaron los materiales de lectura complementaria. En otras instituciones se trabajó con los materiales, entonces el debate fue diferente, tenía como miradas diferentes porque respondía que había sido punto de partida o que se había aportado el material. La otra pregunta era si se consideraría que está relacionado con la función educativa el tema del cuidado y por qué. En mayor medida se contestó que sí, porque bueno, somos profesionales de la educación y debemos asegurar el cuidado de las infancias, porque los docentes somos garantes de nuestro grupo de niños, no solo dar contenido, sino también de cuidar en la integridad de la palabra, porque en el carácter multidimensional del cuidado entra también la responsabilidad de la educación, brindando lo necesario tendiente a la formación integral del niño. También el derecho a la educación y al cuidado como algo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades y de posibilidades. También estas nuevas miradas que se aportaban nos hacían pensar que era necesario repensar nuestras prácticas, las relaciones con la familia, la forma de comunicación, bueno, tener en cuenta las distintas infancias y estar atentas a perfeccionarnos en la tarea de educar. También alguien mencionó que cuidar es parte de educar y que educar es cuidar, y que educar en la primera infancia es fundamental, pensándolo desde los jardines maternales. En menor medida se contestó de que no había una relación entre cuidado y educación, porque la educación no es responsable 100% del cuidado y porque si ponemos la mirada en el cuidado perdemos de vista nuestro rol, que es educar. La educación inicial resignifica la relación entre asistencia, cuidado y enseñanza, entendiéndose como dimensiones inseparables de una educación integral. Esto como aporte a partir de los materiales que se sugerían de lectura. También enseñar y cuidar en el nivel inicial es sobre todo una cuestión de enseñanza. Le otorga una importancia fundamental a las prácticas de cuidado y educación que se promueven en el nivel y el valor que tienen las mismas. Acá, en uno de los jardines donde se trabajó con los materiales, se hizo como un cuadro resumen, donde se presentaba el material, los puestos en el material y a partir de eso, ¿qué surgió en el debate? Nos pareció importante poder incluirlo en la presentación, sí, rescatarlo. Por ejemplo, tomando el material de Malajovic, se expone el tema del niño como sujeto de derecho, las infancias como sujetos de derecho. Y se plantea como una deuda pendiente poder hacer efectivo este derecho. Entonces, las preguntas que surgían en el debate era
sobre obligatoriedad versus universalización, si era lo mismo, ¿no? O qué significaba cada cosa, garantizar, o sea, decir que era obligatorio o que era universal. Si la educación es obligatoria, ¿para quién lo es? ¿Es obligación del Estado ofrecerla, de la familia, enviar los niños al jardín? Bueno, y después, algo que hablábamos y que surgió también en la reunión cuando estuvimos todas juntas era ¿qué pasa cuando no se cumple? ¿Hasta qué nivel podemos exigirlo? Entonces decían, necesitamos llegar a la sanción. Lo pensábamos, por ejemplo, como anécdota con respecto a la asistencia de los niños que no asisten, se trata de ver por qué no están viniendo y bueno, la familia no lo trae y punto, y ahí quedó. Digamos, hay una sanción sobre eso. Después, el otro material aportaba que se denomina infancia, la edad comprendida entre los 45 días y los 5 años. Resaltábamos como importante el material el tema de la pluralidad y la singularidad de infancias, que educar y cuidar es una responsabilidad de todos, familia, Estado, comunidad, institución, que son inseparables cuando estamos pensando en una educación integral. Y en el debate surgía desde los 45 días o desde la concepción, ¿no? La ley plantea desde la concepción, ¿verdad? Plantea desde la concepción, pero bueno, ese era el debate. Si lo tomábamos como nivel desde los 45 días o desde el momento de la concepción como sujeto de derecho. Perdón. Lo plantea acá, lo que pasa es que también surge después, cuando está hablando de sujeto de derecho, está en la presentación que sigue. Pero acá que está hablando en este cuadrito sobre infancia, si es desde los 45 días o los 5 años, plantean si habría que tomarlo también desde la concepción. Es algo que surge como pregunta del debate. Sí. Por eso decíamos que se armó el debate y que fue muy rico el debate porque es un ser vivo. No sé, dábamos un montón de ejemplos, ¿no? Es un ser viviente, que hasta pensábamos esto de que las madres pudieran recibir asistencia médica y también desde lo cultural, educativo, ¿sí? Y después, con respecto al último texto que se trabajó, que es el de Ferro, se realiza una comparación crítica sobre lo expresado en la Ley Federal de Educación y la nueva ley, y nosotros de eso lo que nos parecía importante resaltar era diferenciar el nivel inicial de los CCI, que es algo que se planteó en todas las producciones, el tema de los CCI o de las UAF, si formaban parte del nivel inicial y si estaban regulados o no. Entonces, en el debate surgía que tenía que haber políticas más claras y que tenía que haber una regulación del Consejo Provincial de Educación sobre todas las instituciones que trabajan con la primera infancia. ¿Qué normativas nos invitan a pensar al niño como sujeto de derecho? Surge, bueno, todas las leyes que tuvimos, que se planteaban en realidad en el encuentro anterior, la 26.206, la Ley Federal de Educación, la 29.45, que es la Orgánica de Educación de la Provincia de Neuquén, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, la Ley Nacional 23.849, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Nacional 26.061, que es la de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Provincial 23.002 y, bueno, su modificación, que es la Ley 29.55. Aparecía el diseño curricular también, como si fuera una ley, entre las producciones, ¿no? Nosotros sistematizamos lo que estaba, digamos, lo que había surgido en los diferentes jardines. Después aparece la ley 27.064, que es la Ley Nacional de Regulación y Supervisión de Instituciones de Educación no incluidas en la enseñanza oficial.
la Constitución Nacional y Provincial y la Ley 26.743, que es la Ley de Identidad de Género. Y después hubieron algunas de las leyes que nosotros marcamos acá como que no aparecieron en las producciones y que sí habían sido abordadas en la jornada anterior, que es la 26.150, la de ESI, la 27.045 de obligatoriedad de salas de 4 y 5 y la 26.378 de educación inclusiva. También la resolución 214, que es con respecto a los NAP. Estas no aparecieron. Acá estaba lo de los niños como sujeto de derecho. ¿Qué implica pensar a los niños como ciudadanos desde el nacimiento? Entonces, como mayoría se planteaba que eran sujetos de derecho desde que nacen. Derechos enmarcados en las leyes y normativas internacionales, nacionales y provinciales, que tenían igualdad de condiciones y que ante la ley debían gozar de cuidados y consideraciones especiales por su condición de ser niños o niñas. Entonces ahí era el debate, desde el momento que nacen o desde el momento de la concepción. ¿Qué relaciones se pueden establecer entre las normativas y las concepciones de derecho a la educación y de derecho al cuidado? Bueno, las normativas mencionadas establecen que la educación y el cuidado son derechos primordiales de la primera infancia y que es responsabilidad del Estado garantizar el cumplimiento de esos derechos. También que el nivel inicial tiene un papel fundamental en este sentido porque brinda una educación integral a los niños de 0 a 5 años. Que las leyes y normativas deberían garantizar que se cumplan esos derechos, aunque nosotros vemos que no siempre se hacen efectivos. Vinculaciones entre ambos derechos y la igualdad de condiciones, oportunidades y posibilidades. Bueno, todos deberían tener una igualdad de oportunidades para el acceso a los recursos culturales, políticos y económicos a través de un sistema de igualdad de derecho básico. Pero nosotros creemos que no se cumple, en su mayoría es lo que se planteó, ¿no? Que no se cumple. Por ejemplo, desde el Estado no se ofrece a todos los niños de 3 y 4 años la oportunidad de una vacante en el jardín, solo algunos pueden ingresar por faltas de sala de 3 y 4 años. Hay desigualdades que tienen que ver con la situación social particular de cada niño o niña, que debería, pero que no se garantiza el derecho a la educación. Que la plena realización del derecho a la educación no es solo una cuestión de acceso, también tiene, desde un enfoque global, también tiene que ver con la calidad. El derecho a la educación y el cuidado de la primera infancia en las jurisdicciones de orden internacional, nacional y provincial. Con respecto a esto se realizaron los siguientes aportes. Bueno, en general les pareció que los títulos que se podrían poner en letras más grandes. Son aportes para el documento que se envió, que se podrían poner en letras más grandes y más espaciados para que en general se aprecie más fácilmente de una forma visual a lo que se refiere cada uno. Después agregar como ley específica y bien desarrollada lo que se refiere a personas con discapacidad, incorporar reglamentación sobre la creación de gabinetes psicopedagógicos por institución. Se concibe en el texto que es de fácil y comprensible lectura, aunque debería tenerse en cuenta el uso del lenguaje escrito. Por ejemplo, proponían usar en la forma de redacción la que es acorde con la nueva ley de género de todos y todas, niños y niñas. Después, el derecho a la educación y el cuidado de la primera infancia en las regulaciones de jurisdicción internacional. Aparecía ahí el término derecho a la edad. Lo remarcaban como algo que no era pertinente con la redacción del texto. Aparecía derecho a la edad, el término. ¿A qué se refiere con la edad? Claro. Porque lo que se hizo fue separar en grupos, digamos, la dinámica de trabajo de las instituciones. Se separó en grupos y se les dio a un grupo las jurisdicciones internacionales, a otro las nacionales y a otro las provinciales. Entonces, los aportes los dividimos de acuerdo a lo que fue surgiendo en base a eso. La redacción les parecía que era repetitiva, por ejemplo, muchas veces decía participar libremente en la vida cultural y las artes, así se iniciaba cada uno de los párrafos en esa sección. Después, cuando se habla de identidad, no menciona si es identidad de género.
Después plantearon los menores de 18 años, si cometen una falta, los padres deben hacerse cargo, pero a la vez tienen más responsabilidades ante la ley. Bueno, como que no hay un equilibrio en lo que se estaba diciendo. Y los objetivos de los derechos del niño escritos en la Convención sobre los Derechos del Niño garantizan a todos los niños del mundo los mismos derechos, pero la cultura es diferente en cada país y los niños no tienen todos los mismos deseos o necesidades. Entonces lo planteaban como si esto atendía a la pluralidad y la singularidad que veníamos hablando. En las normativas de jurisdicción nacional les parecía que era reiterativo en algunos términos, como por ejemplo responsabilidad estatal. Menciona la educación como un bien público y consideramos que la educación es un derecho y no un bien público. No profundiza sobre la responsabilidad familiar, garantiza el acceso pero no la calidad. Hay que ser más explícito y especificar de qué manera se van a garantizar esos derechos. Es positivo que se creen centros de desarrollo infantil, así atienden a la primera infancia y brindan cuidados, además de contener a las familias y brindarle una función preventiva. Y después en una de las instituciones se planteaba que la ley 26.743 hay que hacer una diferenciación entre la ley de identidad y el matrimonio igualitario. En las de jurisdicción provincial, la institucionalización de la educación inicial como nivel educativo, se reconoce la necesidad de organizar y desarrollar las instituciones educativas necesarias para la primera infancia a fin de garantizar el derecho a la educación y al cuidado. Pero la provincia, bueno, vemos que no garantiza esas instituciones educativas para la primera infancia. Por eso, como que había una lluvia de preguntas. ¿Se garantiza el ejercicio efectivo desde los 45 días? ¿Hay que construir edificios? Cuando se habla de multisalas, con calidad, como un proyecto pedagógico, como juntar a todos los niños dentro de esa sala. Garantizar el acceso a la educación formal para niños menores de 5 años. Después hablaba de la cantidad de niños, docentes, edades. Remover obstáculo hombre-movilidad. En esa parte del texto, ¿viste? Es una apreciación con respecto a cómo está redactado el texto. En una parte dice obstáculos hombre-movilidad, y es como que recorta y pone ese término varias veces, así que lo remarcaban como algo para revisar. Algunos términos no corresponden a la denominación de las instituciones provinciales, por ejemplo, en el caso de los CCI. Dice, los nombra como centros de desarrollo infantil y en la provincia se denominan CCI. No se garantiza en la provincia la regulación de los CCI y la capacidad de las personas que están a cargo de los menores. No está garantizada la atención integral del niño de una forma multisectorial para que se atienda a los niños. Por ejemplo, capaz que es una realidad de nuestra ciudad que no tiene pediatras. Entonces decíamos, bueno, faltaban pediatras, fonoaudiólogos, psicopedagogos. Después, dentro de la educación domiciliaria, ahí surgió un amplio debate. Yo estaba justo en ese grupo con respecto a la educación domiciliaria, que no había maestras de nivel inicial que estuvieran cubriendo los cargos que surgían para nivel inicial. Entonces planteábamos, bueno, si se creaban esos cargos en el nivel inicial, que ahora creo que algunos ya se crearon, si no me equivoco. Sí. Y el concepto de CCI, sé que en algunas localidades, por ejemplo en el Chañar, está CCI, no sé de qué es centro de cuidado. Por eso, hay lugares que ya está establecido como tal, y otros siguen siendo guardianes. El Centenario sigue siendo guardia. Según la legislación de cada zona. Bueno, por eso. Está planteado como centro de desarrollo infantil, pero bueno, no es representativa de toda la... El CCI es Centro de Cuidado Infantil. Así. Y ahora el CDI, Centro de Desarrollo. Y en nuestra localidad siguen siendo guardias. Evaluación. Bueno, surge fuertemente en todas las instituciones la necesidad de poder contar con los materiales de lectura con tiempo de anticipación.
a fin de poder leerlos y analizarlos en profundidad y que el debate sea más rico y constructivo. Se habló mucho acerca del tema de conocimiento sobre las normativas, que las resoluciones referidas a las normativas vigentes lleguen a las instituciones y que puedan ser informadas al personal, ya que muchas veces, bueno, esto no se hace y se lleva al desconocimiento de las nuevas normativas. Plantearon la posibilidad de desdoblar o abordar en más encuentros la revisión del currículum, como que el tiempo, la cuestión del tiempo que no alcanzó apareció en todas las producciones. Bueno, después esto se lo manifestamos también cuando fueron a las chicas de ATEL. Por ahí, o sea, se valora el trabajo que se está haciendo como representantes institucionales, pero bueno, se ve que también que es una carga muy, muy grande y que por ahí podría ser tal vez necesario más días de licencia, o las que hacemos doble turno poder contar con licencia en ambos turnos, o poder trabajar en duplas por institución, que haya 2 representantes y se pueda trabajar en duplas. En cuanto a las salas de nivel inicial que funcionan en las escuelas primarias, bueno, poder garantizar la participación y la representación. Esto lo plantearon en nuestro jardín, vienen de otras salitas a participar de la jornada. Entonces ellas planteaban de poder tener una representante ellas también, digamos, aparte de estar representadas dentro de nuestra institución. También se plantea la necesidad de que los documentos, ya sea los enviados por la mesa o el equipo de revisión, como los que nosotros elaboramos, tengan un membrete que los identifique y que estén enumerados. Nosotros veíamos que nos comió una hoja la impresora y después teníamos que ver por qué no estaban numerados. Y cuando planteamos esto, la supervisora nos dice: los que ustedes me mandan tampoco están enumerados. Y es verdad. Entonces lo tomamos para todas. Dijimos, bueno, tiene razón, los documentos deberían estar enumerados. Tener en cuenta que no se realicen cursos del Consejo Provincial de Educación de Diatel en los días que están programados de jornadas institucionales, porque en algunas instituciones surgió esto de que justo había cursos de ATEL o cursos del Consejo, entonces quedaron muy poquitas personas en la institución para trabajar porque se fueron a hacer los cursos. Entonces, por ahí, al menos los cursos que se propongan desde el Consejo o desde ATEL, tener en cuenta que no sean esos días que vamos a trabajar sobre la revisión. Bueno, queríamos cerrar con una imagen y una frase que habla de la inclusión, y el videíto no se ve porque está puesto en línea, pero está grabado en el pendrive.
Lorena, nuestra zona 6, nos dividimos en dos. Nosotras junto con Mariela representamos a la zona de Rincón de los Sauces y Añelo, ¿sí? Nos separamos porque, bueno, vivimos que pronto se los voy a leer, somos zonas distintas, vivimos realidades distintas. Y como éramos muchas y se nos complicaba juntarnos, porque vivimos del otro lado del cañadón, que me tocó cruzar ayer, que lo pude cruzar, por eso estoy acá, nos convenía hacer este trabajo para que sea un poco más acorde a las realidades que se viven en cada institución. El siguiente trabajo se presenta la sistematización de la información recaudada en las instituciones de la localidad de Rincón de los Sauces, el Jardín 4737, la Sala Única de la 355 y el Jardín Descubrir. La localidad de Añelo con el Jardín de Infantes número 52, Soles del Futuro. En el mismo se expondrá la compatibilidad, oposición, inquietudes, propuestas realizadas por el personal en la jornada de trabajo del día 19 de noviembre del presente año, octubre, realizada oportunamente según la propuesta de trabajo brindada por el equipo de coordinación. Dicha propuesta de trabajo se realiza en un contexto particular con unas dinámicas propias. Dicha propuesta de trabajo se realiza en un contexto particular con dinámicas propias que la caracterizan. Las instituciones están dentro de la región petrolera, donde las actividades económicas principales en la industria derivada del petróleo y gasífica. Por otra parte, y en menor magnitud, posee una creciente actividad agrícola, destacándose la producción hortícola y de follaje. Además, en menor importancia, se encuentra la producción ganadera, forestal y vitivinícola. Estas localidades han mostrado un incremento en su población por las migraciones internas de las provincias de Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Mendoza, entre otras, regionales de Neuquén Capital, Cutralcó, Plaza Huíncul, Catriel, como así también de otros países limítrofes como Bolivia, Perú y Chile, y en menor medida de colombianos y dominicanos. Estos cambios dinámicos de la población en su incremento o descenso están estrechamente vinculados al mercado de trabajo que atraviesa la vida social y cultural de la comunidad. Por tanto, la necesidad de la misma son distintas, ¿sí? Ahí había un aporte, sí, de las chicas. Yo quiero contar que nuestro jardín y el jardín de Rincón de los Sauces tienen una población, a veces tenemos mucha población de chicos porque vienen de diferentes lugares y a veces tenemos sala despoblada porque se van, pero ya sabemos que en tal tiempo van a volver. Entonces ya sabemos que en tiempo de cosecha vamos a tener muchos chicos, ya sabemos que cuando una empresa llega vamos a tener muchos chicos, como también sabemos que si una empresa se va, ya los chicos se van a ir yendo con su familia. Por eso esos cambios de familias migratorias que tenemos de idas y vueltas, de eso se trata, de que vienen de todos los países. También vienen chicos, por ejemplo, nosotros tenemos rusos, tenemos una comunidad que no usa la tecnología para nada, tampoco usa medios de transporte ni nada y tampoco hablan hasta los 10 años. Entonces, no me acuerdo, ¿Emitas no se llama? La comunidad de Emitas. Menonitas. Bueno, ese grupo de chicos también, que también pasa por nuestra comunidad. Entonces, nosotros vivimos con diversidad de chicos que entran y salen. Ahí puse un aporte que hicieron las chicas de Rincón de los Sauces. No escapa la realidad que se vive a nivel nacional. Hay despido y falta de fuente de trabajo, por tanto, en la familia de nuestros alumnos y en gran porcentaje del personal docente, que se ve en la obligación de trabajar doble turno, ya que son el único sostén de familia. Considerando además que vivimos en una ciudad petrolera donde los costos de vida son altos.
Esta situación también produce como consecuencia un agotamiento físico y mental. Este fue uno de los aportes que se realizó en la jornada. A continuación, pusimos los antecedentes de la temática a tratar, los aportes de los autores que se trabajaron, ¿sí?, para hacer esta revisión. En esta jornada de revisión y actualización del diseño curricular se nos brindó material teórico ampliatorio de lectura a fin de enriquecer nuestra mirada y aportes a dicha construcción colectiva. El material fue analizado y reflexionado por el conjunto de los docentes, expresando en sus producciones resúmenes de lo expuesto por cada autor. A partir de esta información, del bagaje de conocimiento de nuestra formación, perfeccionamiento y apreciaciones de nuestro quehacer diario, se llegaron a las siguientes conclusiones. Bueno, cuando hablamos de cuidado de la primera infancia, decíamos que es una práctica diaria que las personas tienen que brindar. Empieza por su familia, pero cuidar a los chicos, ¿qué significa cuidar a los chicos? Alimentarlos, que tengan buena salud, darle amor, habilidades humanas. Bueno, todas son esas satisfacciones que primero parten del seno familiar, donde se desarrolla el potencial humano hacia una infancia feliz. Tiene que ver con lo físico, lo psíquico, lo afectivo, lo emocional, lo recreativo, lo educativo. Todo eso, el juego también es parte de ellos. Todo eso es para que ellos se expresen libremente. Cuidar a la primera infancia, pensábamos todo el grupo, que primero empieza desde el seno familiar, después seguimos nosotros, desde la casa. Entonces, nosotros tenemos que empezar a construir una identidad, pero no solamente nosotros, también parte de la familia. Así que eso es lo que trabajamos nosotros de la primera infancia. Desde esta perspectiva, cuidar es responder sí. Es estar comprometido con la singularidad que presentan los niños y atenderlos en sus necesidades. Esto implica también, y de manera fundamental, confiar en sus capacidades y en sus posibilidades de aprender. En este sentido, cuidar es ofrecer oportunidades y generar espacio de libertad para el desenvolvimiento del otro y no solo proteger y preservar. Por ello afirmamos que el cuidar está íntimamente ligado a la tarea de enseñar. Desde esta perspectiva, la transmisión de conocimiento es un modo especial de cuidado. Enseñar es inscribir a los niños en el mundo de la cultura, es poner a su disposición los saberes que nos pertenecen, es dotar a las nuevas generaciones de las herramientas para una inclusión plena en la trama social. En los contextos institucionales, cuidar y enseñar resultan acciones complementarias e inseparables, ya que cualquier acción que se ejerce sobre los niños porta una impronta cultural. Esto lo sacamos de un material ofrecido para el análisis, que es Enseñar y cuidar, dimensiones inseparables en la atención educativa para la primera infancia. No, de la temática de 0 a 3 años, no me acuerdo quién era el autor, que nos pusieron el material en complementarios, que es todo el libro. Bueno, no me acordaba quién era el autor. Y hay una, en primera voz, las chicas pusieron: los gobiernos también están obligados a reconocer la gama completa de los derechos humanos de todas y todos los niños y a tenerlos en cuenta en las decisiones legislativas y en las políticas. Aunque muchos estados han comenzado a escuchar seriamente los puntos de vista de la infancia acerca de numerosas cuestiones importantes, el proceso de cambio se encuentra en sus primeras etapas. Bueno, a partir de todo lo analizado anteriormente, que es con respecto a la bibliografía, se llegaron a las siguientes conclusiones. En el marco regulatorio internacional, por unanimidad, dice cambiar la palabra primera infancia por primeras e infancias.
En la página 5 del documento, donde menciona servicios de cuidado, que dice: para el ejercicio pleno de los derechos consagrados y protegidos, la primera infancia debe acceder a servicios de cuidado que reúnan estándares de calidad tanto en el plano de la infraestructura y los recursos materiales como en la formación de los profesionales responsables. En este sentido, se dice, la infraestructura no condice con las necesidades de los alumnos o de las niñas. Las canillas no están a su altura, la cocina con espacios más amplios, los patios, los juegos, la sala de música. Otro aporte es: con esa terminología de servicio de cuidado se desvaloriza el rol docente. Se hace un debate sobre la resolución 1256. No se cuenta con gabinetes, capacitaciones y condiciones edilicias que garanticen la calidad educativa que requiere dicha resolución. La relación ideal entre las normativas y las leyes con respecto al derecho de la educación y al cuidado de la primera infancia no coincide con la realidad del contexto. Se modifican espacios institucionales y se las acondicionan como sala por falta de espacio. Se equipa gracias al esfuerzo de las familias y el docente. El Estado garante ausente. En su mayoría. Dice que todos los subtítulos y títulos coinciden con el texto. Revisión del rol docente, falta preparación, responsabilidad, preocuparnos por leer e investigar. Cumplimos varios roles dentro de la escuela. Somos asistentes sociales, psicólogos. No contamos con los gabinetes en las instituciones. Y en su minoría dice que en el artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales se menciona como obligatorio y accesible el nivel primario, secundario y superior, pero no está en nivel inicial y maternal. En las regulaciones nacionales se menciona por unanimidad. Cuando se habla que la educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de la vida y promover, todo lo que menciona, iba a leer el artículo 8, y promover en cada educando la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de la libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. Falta de espacio, acá dice, las chicas llegaron a la siguiente conclusión. Falta de espacios para las salas de 4 y 5 años en relación a la obligatoriedad y los jardines maternales. Que el gobierno se haga cargo de la educación desde los 45 días hasta los 5 años, no de otros centros de cuidado infantil sin control ni regulación. En su mayoría, ¿qué rol tiene la familia en garantizar la asistencia de los niños al jardín? Y ahí hacen un aporte que sean obligatorios. Que el Estado considere los diferentes contextos geográficos, sociales y culturales. No hay igualdad de condiciones y oportunidades en los diferentes sectores sociales. Acá habría que hacer una diferenciación entre la universalidad y la obligatoriedad. Dice Ana Malankovich: establecer la obligación de los estados nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la universidad, de la universalizar los servicios educativos para los niños de 4 años de edad, y lo hace por la vía de la oferta y no por el establecimiento de la obligatoriedad de la asistencia. Por eso hablan esta diferencia entre la obligatoriedad
y la universalidad. ¿Sí? Si uno universaliza los sectores de los 45 días a los 3 años, no está garantizado desde la obligatoriedad. Por eso las chicas ponen esto de obligatoriedad. Con respecto a la provincial, muy bien, gracias. Se habla en el artículo 3 el nivel inicial como una unidad pedagógica, como primer nivel educativo formal que garantiza la educación temprana desde la sala de 45 días a los 5 años, sala de 4 y 5 años obligatorio. En relación a las edades más tempranas no la garantiza, de 45 días a 3 años. Están cubiertos por sectores privados que no tienen una regulación. Se habla de los CCI, que estén a cargo de la buena disposición y cuidado de las personas, a cargo de los niños, no son profesionales, que se han llamado por lista mediante el Consejo Provincial de Educación. Concretar políticas educativas efectivas que se sostengan en el tiempo. El Estado debe estar presente hoy, está ausente, o es un Estado que no está al servicio de los sectores que más lo necesitan. Es necesario aumentar, mejorar y proteger la inversión en las primeras infancias. La universalización de la educación de 45 días a 3 años, pero no la garantiza ni es obligatorio. En su minoría, sí, en su mayoría, modificar al juego como un fin o un objetivo de la educación inicial. El juego debe tomarse como uno de los pilares fundamentales de la educación inicial, sabiendo que jugar es un derecho y es un contenido. Recuperar la función social del nivel inicial. Por minoría, surge dudas sobre la figura de coordinador pedagógico que está en la página 12 del documento. En su función tendrá a cargo salas, porque dice en la página 12 del documento, artículo 16 de la ley 27.064, en los casos en que no sea posible cumplir con la obligatoriedad de cubrir los cargos con personas con título docente, las instituciones deberán contar con un coordinador como mínimo cada 5 secciones, el que podrá tener salas a cargo. Cada jurisdicción dictaminará los plazos, criterios y procesos necesarios para avanzar progresivamente en la cobertura de los cargos docentes necesarios para todas las secciones del nivel. Si tiene 5 sesiones a cargo y puede estar en sala, ¿cómo cumpliría esa función? Se partiendo y así. Bueno. No incluye información completa tendrían los equipos interdisciplinarios. La infraestructura se modificaría duplas pedagógicas, y como una voz única dice: cabe destacar la diversidad de títulos y formación docente que hay dentro de la provincia. Sí, y es que nadie camina sin aprender a caminar, sin aprender a hacer el camino, sin aprender a rehacer, a retocar el sueño por el cual nos pusimos a caminar. Pablo Freire, Pedagogía de la Esperanza. Necesitamos a que cada una tome su silla porque vamos a